griego, no hay esclavo ni libre. Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Bien digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Padre eterno, ruego tu dirección, tu guianza para disertar, Señor, respecto a la verdad contenida en esta palabra. Señor, solo tu palabra tiene el poder de transformar nuestra vida. Concédenos, Santísimo Padre, en esta hora, poder exaltarte y poder glorificarte por medio de tu Hijo, Señor, mientras explicamos, Señor, estos textos de tu palabra, en los cuales encontramos la maravillosa obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Encontramos la bendita persona del unigénito Hijo de Dios, quien nos redimió del pecado, de la ira venidera, y nos redime finalmente de la presencia del pecado, para que podamos disfrutar de la herencia prometida en el día de Jesucristo. Dios, ruego que me ilumine, Padre. Soy un ser humano con todas las debilidades, Dios bendito de cualquier ser humano, mas ruego tu misericordia, oh Dios, en este instante, y que tu mano poderosa me guíe, Señor, para poder estar aquí frente a tu iglesia, frente a tu pueblo, y explicar bajo la dirección de tu Espíritu, Señor, estas verdades. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, el título de la enseñanza hoy es Hijos de Dios. Hijos de Dios. Bueno, usted ha visto que hemos venido pasaje por pasaje en la carta a los Gálatas, y hay momentos en los que la palabra ha sido como bastante confrontante. Hoy tenemos una palabra que alienta nuestro corazón porque nos va a confirmar en la posición que tenemos ahora por medio de Cristo, que es hijos de Dios. No olvidando el contexto en el que se encuentra esta porción de la Biblia, debo también recordar que los Gálatas habían sido engañados. Ahora, es probable que algún hermano, alguna persona nueva esté acá y cuando escucha la referencia a los Gálatas, esto le suena como a algo extraterrestre. Pero hablar de los Gálatas es hablar de un grupo de personas que vivían en una región llamada Galacia, hacia la parte céntrica de lo que era antiguamente Asia Menor, actualmente Turquía. En esa zona quedaba la región de Galacia, pues los que vivían allí los llamaban o les mencionaban por su gentilicio como los Gálatas. ¿Queda clara la idea ahí? Bien, entonces los Gálatas habían sido engañados. ¿Cuál había sido el engaño? Pues algunas personas judías habían visitado a los hermanos en esa región y les habían enseñado que para ser hijos de Dios debían primero hacerse judíos. Además de eso, hacerse judío era un asunto de rituales, un asunto de normas ceremoniales, y sólo así podían ser parte del pueblo de Dios. Estos hermanos de Galacia que habían escuchado a Pablo, Pablo no les había enseñado esas cosas. Pablo les había hablado de que para ser hijos de Dios o para ser salvos, solo necesitaban creer
en Jesucristo y serían justificados. Eso fue lo que Pablo les enseñó. Pero luego vino el engaño. Así que, amados, Pablo escribe esta carta para reafirmar a los hermanos en la fe de Jesucristo y no en los rudimentos de la ley. Pero el centro o el eje sobre el cual gira toda la argumentación de Pablo es la persona de Jesucristo. Es el eje central. Sobre ese eje Pablo articula todos los argumentos. Fuera de Cristo no hay nada. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Él no hay justificación. Y nadie puede acercarse al Padre si no es por medio de Jesucristo. Así que, hermanos, si quizá ustedes escuchan comentarios allá afuera donde se le dice aún a los niños en los colegios: ustedes no necesitan religión para ser buenos. Lo que no explican es buenos para qué. ¿Ya? Pero, hermanos, no hay manera posible, forma posible, no hay otro camino que Jesucristo. Él dijo que Él era el camino al Padre, que nadie puede ir al Padre si no es por Él. O sea que debemos estar centrados ¿en quién? En la persona de Cristo. Por Él vamos al Padre, por Él estamos aquí en esta mañana. Es la persona de Jesucristo, el eje central en la Escritura y especialmente en esta carta. Pero Pablo va a escribir que aún los judíos de sangre, aún los descendientes de Abraham, necesitaban ser rescatados de la esclavitud en la que se encontraban bajo la obediencia o la observancia de la ley. O sea, lo que Pablo quiere decirles es: si vinieron a decirles que ser judío es un privilegio y que por lo tanto ustedes deben volverse en judíos, Pablo les dice: quiero recordarles, oh Gálatas insensatos, que aún ellos, los judíos, necesitan ser rescatados, necesitan ser redimidos. Ellos por la ley no serán rescatados porque la ley no cumple esa función. Así como un horno microondas no sirve para congelar alimentos, la ley no sirve para redimir, no sirve para salvar, solo sirvió, como ya lo hemos mencionado, para evidenciar el pecado en el hombre y a la vez señalarnos ¿a quién? A Cristo el Señor. Bien, ahora ya aplicándonos al texto bíblico, comienza el versículo 28, sin olvidar el versículo 26, donde comienza esta unidad también, que dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Luego en el versículo 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y debo explicar este texto en este punto donde ser hijos de Dios no es un asunto de raza, posición social o género. Y hay que aclarar por qué Pablo está usando estas expresiones: judío, griego, esclavo, libre, varón y mujer. Hermanos, la idea era que los judíos de la época de Jesús, y muy seguramente judíos ortodoxos de nuestra época, porque el judaísmo tiene tantas divisiones como las tiene el cristianismo. Hoy por hoy se pueden hablar de tres grandes grupos: los ortodoxos, hablando del judaísmo, los reformistas, los tradicionalistas, y después se dividen en muchos otros grupos. Pero en aquellos días estaban divididos en fariseos y saduceos principalmente. Eran como los dos grandes grupos en los que el judaísmo estaba concentrado, y los más fanáticos, extremistas en cuanto a la observancia de la ley
eran los fariseos. Los fariseos caminaban kilómetros por lograr un prosélito, un convertido. Jesús denunció eso. Jesús les dijo: ustedes recorren mar y tierra por lograr un prosélito, y cuando han logrado ganar uno para el judaísmo, lo han convertido en 2 veces hijos del infierno. Eso les dijo Jesús. ¿Por qué razón? Porque en vez de acercarlos a Dios, lo que hacían era alejarlos de Dios, llevando a los hombres a confiar en sus propias fuerzas, en su propia justicia, en su propia pureza, la cual no era más que simplemente engaño. Ahora, entonces Pablo aquí comienza diciendo: ya no hay en la iglesia, en el pueblo de Dios, en el grupo de los de la fe en Cristo Jesús, que son hijos de Dios, ya no hay judío, ya no hay distinción. Y debo también explicar que los judíos creían ser una raza superior a los demás pueblos de la tierra. La supremacía de la raza judía sobre las otras era algo que se les transmitía aún a los niños desde muy pequeños. De ahí que cuando ellos miraban a los demás pueblos que no eran judíos, utilizaban algunas expresiones fuertes que para nosotros en nuestros días serían fuertes, como tratar a los demás de perros. Un judío no tenía problema en decirle a un gentil perro. Sé que eso está cambiando en los últimos años, porque si probablemente a alguna persona le dicen perro, se siente bien, a raíz de que hoy por hoy ya no connota lo mismo, ¿no? A causa de el culto a los animales. Pero allí, además de decirle perro, que tiene una connotación fea, le estaban diciendo inmundo, impuro. Luego, los judíos que se consideraban puros no se mezclaban con esa chusma, no se mezclaban con ese otro grupo. Y los fariseos eran expertos en evitar juntarse con personas que ellos consideraban inmundas. No sé si estoy explicando bien. Entonces la idea, mis amados, es que ellos se creían de mejor raza. ¿Por qué creían eso? Bueno, ellos creían que como Dios un día hizo un pacto con Abraham, y en Abraham entonces hay toda una nación a la cual Dios va a denominar que son sus hijos. Estoy hablando de Israel. Dios le dice: yo seré para vosotros padre y ustedes serán para mí hijos. Entonces ellos entendieron que solo los judíos son hijos de Dios. Ningún otro pueblo tenía el privilegio de ser hijos de Dios. Eso llevó a los judaizantes a que salieran ahora detrás de Pablo, para que donde Pablo predicó y Pablo no les dijo que debían ser judíos, ellos iban a complementar el evangelio. Complementar, no sé si me estoy haciendo entender. Lo que querían decir era: a ver, Pablo, usted sí les ha dicho que deben creer en Cristo, pero se le olvidó decirles que deben convertirse en judíos, que para poder ser hijos de Dios deben creer en Cristo, pero adicional a eso deben ser judíos, y debe estar en ellos la marca de los judíos. ¿Cuál es la marca de los judíos? La circuncisión. Y estos llevaban esa enseñanza de que estos gentiles que habían creído debían ser circuncidados, porque con eso quedaban incorporados al pueblo de Dios, a los judíos. Pero Pablo viene a mostrar que los judíos, amados hermanos, no eran los verdaderos hijos de Dios. Por eso él está diciendo en el 26 que los hijos de Dios son los que han puesto su fe en Jesucristo, para decirnos en el versículo 28: por eso ahora en la iglesia, en el pueblo de Dios, ya no hay judío ni griego. La distinción racial no es tomada en cuenta. La distinción racial debe ser quitada de la mente. No es más un judío que un gentil.
tristemente debo decir que hay algunos hermanos cristianos prosemitas. Quiero decir que ellos creen, hay hermanos cristianos que creen que el judío es el miembro del pueblo de Dios. Inclusive algunos se refieren a Israel como el pueblo de Dios y hablan de la nación de Israel como el pueblo de Dios. Es una gran equivocación. Desde la lente del evangelio, los únicos que son el pueblo de Dios son los que han creído en Cristo, sea judío o sea gentil. Esto es bien importante. Ahora, los hermanos prosemitas o sionistas, ¿ellos qué hacen? Bueno, ellos oran por Israel. Yo no estoy diciendo que sea pecado orar por Israel, pero ore por Israel, por Jordania, por Arabia, por Libia, por Siria, por Colombia, por Venezuela, por Argentina. Ore por todas las naciones. Porque en la simiente de Abraham, la bendición de Dios sería para todas las naciones. Eso debe quedar claro para usted y para mí, hermano, ahora a través del evangelio. Eso es lo que Pablo quiere decirles. Ahora, sin el ánimo de que esto sea una censura, solo más bien como algo que advierte que hay cosas que deben ser más bien clarificadas en medio de la iglesia. Debo señalarles que hay comunidades donde la bandera de Israel es algo que no puede faltar. No tengo nada en contra de la bandera de Israel. Todos la conocen. Es una bandera de fondo blanco con una línea azul, otra línea azul y en la mitad está una estrella de 6 puntas. ¿La han visto? Es la bandera del Estado de Israel. Bueno, y algunos tienen como una especie de elemento importante en medio de la congregación, quiero decir, en el lugar donde se reúnen, y ahí está la bandera de Israel y al otro lado la bandera de Colombia. Bueno, quizá con la bandera de Colombia decimos soy colombiano, soy un buen patriota, y por este lado algunos no saben ni por qué está la bandera de Israel. No es que sea pecado tener la bandera de Israel, vuelvo a advertir. El problema es cuál es la razón para tener la bandera de Israel. Por allí no está la bandera de Colombia, por acá tampoco está la bandera de Israel, por una sencilla razón. La única bandera que levantaremos, los que hemos creído en Jesucristo, es la bandera de la cruz. El símbolo, ¿verdad? Y quiero decir, no la figurita de la cruz, sino el evangelio mismo. Esa es nuestra bandera. Y el evangelio es para todas las naciones. El día de la venida de Cristo, de todos los pueblos, tribus, lenguas y nación, Dios juntará a los que han puesto su fe en Él. Y allí usted no llevará la camiseta de la Selección Colombia. Y allí no llevaremos la gorra de Venezuela. Y no vamos a llevar la bandera de Israel. Solo tendremos el nombre de Cristo puesto en nuestras frentes. Ya, y ustedes saben que eso es lenguaje simbólico. No quiero decir que literalmente, porque algunos se podría mandar a tatuar el nombre de Cristo para alistarse. No estoy hablando de eso, ¿no? Quiero decir, allá en su pensamiento, allá en lo que está detrás del frontal, es Cristo, porque tenemos la mente de Cristo. Ahora, los judíos menospreciaban a los demás pueblos, pero no solo a los demás pueblos. Bajo la idea judía, ellos creían que los que tenían bendiciones materiales tenían el favor de Dios, que los que tenían bendiciones económicas tenían el favor de Dios. ¿Recuerdan? Allá Deuteronomio, bendiciones, maldiciones. Bendito serás en la tierra, bendito el fruto de tu vaca, de tu vientre, bendito el cultivo, todo era bendito. Y entonces los judíos creían que tener riquezas materiales era señal del favor divino. Luego el que no las tenía estaba bajo maldición.
O sea que el problema de las riquezas era también una situación que el pueblo judío tenía en mente. De ahí se han apegado, o se han pegado mejor muchos, hoy por hoy, predicadores de la doctrina de la prosperidad. Eso no significa que el evangelio sea el evangelio de la pobreza. O sea, nadie tiene más favor delante de Dios por su condición social. No es más el rico, no es más el pobre, porque podría haber algún hermano diciendo, entre más pobre, más hijo de Dios soy. Tampoco. O alguno podría estar pensando, si yo tengo dinero, tengo riquezas, pues esa es la señal del favor divino. No, esas cosas se acaban con el uso. Esas cosas dejan de ser. Allí en Israel era muy importante ser libre. Por eso menciona esa frase, ya no hay libre ni esclavo. Al fin y al cabo, como que le vendían la idea a la gente, si eres esclavo tiene que procurar su libertad, porque ser esclavo era una señal de maldición. Ser libre era señal de bendición. Pero voy a explicarles que en los días de Jesús muchos esclavos tenían comida y vestido y donde dormir, y muchos libres tenían que dormir en la calle y sin comida. No sé si me estoy haciendo entender. Muchos de los que se hacían libres ahora tenían que salir todos los días a buscar quién le diera trabajo para poder tener alimento. Mientras que el esclavo solo se preocupaba de trabajar, tenía un amo, bien o mal, tenía segura la comida, tenía seguro donde dormir, tenía seguro, si no tenía buena ropa, al menos tendría una túnica, pero tenía algo como esclavo. El Señor viene, de ahí que muchos liberales, espero por favor no interpretarlo esto desde los partidos políticos, pero quiero decir que muchos liberacionistas dicen, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo no haya hablado, ni Jesús hayan hablado en contra de la esclavitud? Hay algunos que leen la Biblia bajo esa idea. ¿Cómo es posible que haya que esperar solo hasta el siglo XVIII? ¿Verdad? Con la Revolución Francesa para hablar de los derechos del hombre y cómo empezar esos movimientos que invitaron a dejar la esclavitud a un lado. Cuánta cosa nos han dicho desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. ¿Podrá el hombre dejar de ser esclavo? Lo que quiero decir es que siempre, amados hermanos, y voy a usar una expresión quizá un poco vulgar, pero siempre las cosas no cambian, siguen siendo similares. La esclavitud continuó, la esclavitud sigue, y aún estos liberacionistas no hablan de la verdadera esclavitud, porque la verdadera esclavitud tiene que ver con el pecado. Pero ellos están hablando de esto, de liberarse del yugo, de la opresión, y bueno, eso ha servido para muchos movimientos, amados, en nuestras naciones. Solo quiero decir la esclavitud continúa, tiene otro nombre, porque es el mismo perro con diferente bozal, con diferente lazo. Y siempre nos dicen, ya cambió. Ahora que estamos en campañas políticas, pasa uno y ve muchas vallas y muchos políticos diciendo, llegó el cambio. ¿Sí? Esa es una expresión propia, hermano. El único que puede traer verdadero cambio es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Abro un pequeño paréntesis, porque algunos hermanos por ahí me han preguntado, pastor, no ha dicho nada de las elecciones. Nosotros no hablamos política en los púlpitos. Nosotros no le vamos a decir por quién votar. Nosotros no vamos a poner un pendón allá afuera vinculándonos con un partido político. No, eso es vergonzoso. Hermano, ore a Dios y Dios le guíe.
Pero lo que le voy a decir esto, vote por quien vote, recuerde que el único que puede traer cambio es el Señor Jesucristo. Ya. Es porque no quiero volver a sufrir mirando por ahí a los hermanos luchando unos contra otros por asuntos políticos. Hermanos que entran en enemistad, que porque el uno es verde, el otro es amarillo, o el otro es rojo, el otro es azul. Hermano, el color de Cristo es el que debe estar sobre nosotros. De ahí para allá, dejemos tanto rudimento de este mundo. Abandonemos tanta cosa de este mundo. Por favor, no me vaya a denunciar como que estoy diciéndole que no participe de las elecciones. Yo no le estoy diciendo eso. Participa. Pero lo que le estoy diciendo es, ore a Dios y haga como el Señor le guíe. Pero la iglesia no va a aconsejar ni a sugerir en absoluto. Quiero decir, desde la dirección de la iglesia, no vamos a sugerir eso. Si usted quiere pedirnos por qué gobernante le invitamos a votar, por Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por el único, porque Él es la verdad. Los demás los vamos a colocar dentro del texto que dice: todo hombre es mentiroso, mas sea Dios veraz. En especial a los jóvenes, los invito a no creer tanta cosa de redes sociales. No se deje engañar. No se deje engañar. Lee la Biblia. Cierro el paréntesis. Ahora, pero había otro problema, no solo el del rico, el pobre, el del libre y el esclavo, sino que había otra situación en medio del judaísmo y era hombre, mujer. ¿Cómo estaba la mujer respecto al hombre dentro del judaísmo extremo en los días de Jesús y aún todavía? La mujer, amados, tenía una condición desafortunada frente al hombre. Y debo decirlo de esta forma: como el único que se podía circuncidar era el varón, la mujer no. Aún dentro del establecimiento ceremonial religioso, los hombres podían entrar hasta cierto atrio y las mujeres no. Las mujeres quedaban relegadas al atrio de las mujeres. Había una segregación evidente en el culto judío, como queriendo mostrar que solo los que accesaban la presencia de Dios eran los sacerdotes, luego los levitas, después los demás hombres y por último las mujeres y los extranjeros. Eso se daba así en Israel. En nuestros días, Pablo viene a decir que respecto, ojo, y preste atención a lo que voy a decir, respecto a la condición y posición como hijos de Dios, no hay ningún privilegio del hombre sobre la mujer. O sea, no hay una ventaja por ser hombre respecto a la mujer. Ya no. Algunos judíos en los días de Jesús tenían una oración que hoy por hoy es vista como algo lamentable, deplorable. La oración de cierto sector del judaísmo en los días de Jesús era: Señor Dios Todopoderoso, gracias por no hacerme animal. Y ahí usted puede decir amén. Dígalo con confianza, no traiciona a su mascota. Pero seguía diciendo: gracias Dios por no hacerme gentil. Y por último decía: gracias Dios por no hacerme mujer. Eso estaba en la mente de algunos varones. De ahí que los que se consideraban hijos de Dios eran propiamente ellos, y que una mujer solo podía tener privilegios si estaba casada a un hijo de Dios o estaba bajo la dirección de su padre. Pero ahora en el Evangelio, ahora en la obra de Cristo respecto a ser hijos de Dios
igualitos los hombres, igualitas las mujeres. Porque una misma fe le es dada a la mujer como le es dada al hombre. ¿Queda claro eso? El Espíritu de Dios, que lo veremos ahorita un poquito más adelante, que es lo que hace que seamos hijos de Dios, es el mismo en los hombres y el mismo en las mujeres. Pero eso no debe confundirnos. No debe confundirnos respecto a roles y funciones dentro del hogar, dentro de la iglesia y aún dentro de la sociedad. Explico. Aunque en la salvación y en la condición de hijo de Dios todos somos iguales, en el quehacer, en el hogar, en la iglesia y en la sociedad, tenemos distintos roles o funciones. No sé si me estoy haciendo entender. Esta sociedad y el espíritu humanista de nuestros días quiere quitar las diferencias entre hombres y mujeres, quebrantando el diseño del Dios Todopoderoso. ¿Qué creen ustedes? ¿Que una persona que se hace cambio de su sexualidad, de sus órganos sexuales, está bien? Dios hizo a la mujer mujer y hizo al hombre hombre, porque Dios tiene para cada uno de ellos unas funciones que cumplir para la gloria de Él. Las mujeres no deben procurar ser hombres ni desearlo. Y los hombres no deben desear ni procurar ser mujeres. Eso es aberrante delante de Dios. Sé que como esto se deja en la página, en el canal, probablemente voy a recibir comentarios donde van a decir troglodita. ¿Qué más? Bueno, ahí, paremos ahí. Suficiente con eso. Hermano, ¿qué importa cómo nos quieran ver? Lo que nos importa es cómo nos presentamos delante de nuestro Dios. A los ojos a los que debemos temer, honrar, respetar son los ojos de Dios, porque andamos delante de sus ojos. El Señor le dijo a Abraham: anda delante de mí, ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿cómo lo juzgarían los otros? Y estoy diciendo esto es porque existe hoy por hoy en medio de la comunidad cristiana confusión a causa de que se han dejado engañar como los Gálatas por ideas que son aparentemente racionales, ideas aparentemente justas, pero ¿qué puede decir el hombre acerca de lo que es justo? Solo Dios es justo. Solo Él es fuente de justicia. Y hablando de la supremacía del hombre hacia la mujer, algunos creen que por ser hombres son más. No, hermano. Esencialmente iguales, funcionalmente diferentes, con diseño diferente, para propósitos diferentes. Respetemos el diseño de Dios, honremos a Dios. Una mujer que es mamá un día abandona a su hijo o a sus hijos y el papá dice: a ver, es que yo soy todo un varón y yo puedo ser papá y mamá a la vez. Engaño. Él solo puede ser papá, no puede ser mamá. Y no tengo por qué entrar a explicarlo porque sería insultar la inteligencia de ustedes. O una mujer dice: él se fue, le voy a demostrar que yo puedo ser mamá
y papá a la vez. No se deje engañar, usted solo puede ser mamá, no papá. Porque para ser papá debe ser hombre y para ser mamá debe ser mujer. Por eso un hijo criado por papá y mamá tienen la posibilidad de tener un ordenamiento correcto y una estructuración correcta en su vida. Pero no voy a continuar hablando de eso. Solo decirles, en cuanto a la salvación, la misma sangre que cubre a un varón para limpiarlo de sus pecados es la misma sangre que cubre a una mujer para limpiarla de sus pecados. Sé que cualquiera podría preguntar ahora a las 2 de la tarde, ¿quién manda en el hogar? Y le voy a decir quién manda para que no lo escriba. Jesucristo, el Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Pero Él delegó una responsabilidad al varón primeramente. ¿Están de acuerdo o no? Ahora, no deben estar de acuerdo conmigo, que eso no importa. Debemos estar de acuerdo a la palabra. Cristo es nuestra cubierta. Debajo de esa cubierta está el varón, la mujer, los hijos. Pero más debajo hay una pequeña cubierta, que es el hombre sobre su esposa y sobre sus hijos. Pero aún más abajo está la mujer como cubierta ¿de quién? De sus hijos, como la cubierta más pequeña. Las mamás son las que tienen un cuidado de proteger, no porque ellas sean las únicas que tengan que hacerlo, sino porque, pues hermanos, o sea, por simple cuestión natural, el bebé ¿dónde se forma? No en la barriga del papá. Esa barriga no sirve para eso. El vientre adecuado, preparado, es el de mamá. Es probable que algún hombre por ahí así con ideas raras se mire al espejo sacando su tremenda panza y diga, ¿cómo sería yo embarazado? Y le voy a decir, terrible. Una mujer embarazada se ve hermosa. Dos hermanas están de acuerdo. No importa, es hermosa. ¿Ya? Espero también que usted interprete bien la frase. No sea que ahora todas quieran ser hermosas, más de lo que son, más de lo que el Señor las ha hecho. Bien, ahora, pero viene la otra situación, hermanos, y es que según el texto, lo que importa, según el versículo 28 dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Quiénes? Los judíos, los griegos o los gentiles, los libres, los esclavos. Todos vamos a estar unidos ¿a quién? A Cristo. Aquí lo que importa no es su raza, su condición social, su género. Aquí lo que importa es que ahora, por la fe en Cristo, usted está unido a Él. Usted está unido a Cristo. En Cristo. Y el versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, o sea, pertenecemos ¿a quién? A Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos. O sea, si alguno quiere sentirse privilegiado por ser hijo de Abraham, porque en los días de Jesús ser hijo de Abraham era un privilegio. Es más, el que era hijo de Abraham e hijo de David tenía doble privilegio. ¿Sabe cómo presenta Mateo a Jesús? Hijo de Abraham, hijo de David. Como hijo de Abraham, miembro del pueblo de Dios. Como hijo de David, heredero a la corona, heredero al reino. Pero finalmente, amados hermanos, el privilegio, si ser hijo de David le hace heredero al reino y ser hijo de Abraham le hace miembro del pueblo de Dios, Pablo viene diciéndoles, les vengo a hablar de algo mejor. ¿Hijos de quién? Hijos de Dios.
Hijos de Dios, pues si ser hijo de David o hijo de Abraham tiene privilegio, pues cuánto más privilegio ser hijo de Dios. O sea que la discusión no es si usted es hijo de Abraham o no, porque hay muchos hermanos ahora a través de la internet buscando raíces por su apellido con alguna tribu judía. Yo soy de apellido Duarte y empiezo a buscar 400, 500 años atrás. Muchos judíos vivían en España y varios de ellos tenían el apellido Duarte. Y me hago la película de que yo desciendo de esos judíos de apellido Duarte, y entonces soy yo ahora mejor que ustedes. No, Señor, no es eso, hermano. Deje de buscar eso. Eso no le da a usted ninguna ventaja. Usted lo que debe, en vez de estar buscando esas cosas, busque ponerse a los pies de aquel que lo hace hijo de Dios, y ese es el Salvador que el Padre envió a esta tierra, su propio Hijo. Eso es lo que debemos estar buscando. Ahora, si su apellido es muy autóctono, no se disguste. ¿Sí? Porque es que algunos buscamos por el apellido y decimos no, del cacique Bacatá, del cacique Bachué, ¿qué importa? O sea, eso no es lo que aquí debe darnos a nosotros, amados hermanos, motivo para sentir gozo. Es que somos hijos de Dios. Ahora, en el versículo 4:6 y 4:5 dice, porque en el segundo punto quiero mostrar que llegamos a ser hijos de Dios por medio de la redención. Por medio de la redención, dice el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué significaba? ¿Qué significa esto mejor? Que los que estaban bajo la ley no eran hijos de Dios. Observe bien el texto. Gracias, ese. Para que redimiese, o sea, rescatase. Y rescatar significaba de que estaban en condición de esclavitud, confinados bajo la ley. A los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Pregunto, según este texto, ¿eran los judíos hijos de Dios realmente? ¿Eran hijos de Abraham? Esclavos de la ley, pero no hijos de Dios. Porque los verdaderos hijos de Dios son aquellos que por la fe, como lo dice el versículo 26 que ya vimos, es por medio de la fe que llegamos a ser hijos de Dios. Así que si usted está en esta mañana acá y usted dice, bueno, yo vine porque algo pasó en mi corazón, yo no tengo ningún compromiso, ninguna relación con iglesia ni con ningún Señor Dios, pues en esta mañana quiero decirle que quizá esta es la oportunidad por la cual Dios le ha traído, para que usted ahora pueda ver esto y decir, solo por la fe puedo ser hijo de Dios. Entonces, si Dios abre su corazón y derrama fe en usted, podrá venir a ser hijo de Dios. Tal vez hasta aquí le han llamado el hijo del tendero, el hijo del zapatero, el hijo del lechero. ¿Qué importa? ¿Ya? O aún el hijo del doctor fulano de tal, el hijo del alcalde, lo que sea. No hay mayor honor y privilegio que ser hijos de Dios. Ahora, ¿lo decide usted? No, porque al hablar de adopción, la decisión es de quien adopta. Entonces, por eso vamos a mirar en este puntito lo siguiente. Primero había que rescatarlos porque había una condición de esclavitud. Y dice el texto en el versículo 24, versículo 4 del 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a su unigénito, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para cumplir la obra redentora. Dios envió a su Hijo. Con esto, para que entendamos una cosa, ¿quién gesta la redención del esclavo? Dios. ¿A quién envía Dios? ¿A otro esclavo? A su propio Hijo. Y cuando Pablo dice nacido de mujer, es para indicarnos que era enteramente hombre. ¿Por qué razón? Porque
quien había pecado era el hombre, y a quien había de redimir era al hombre. Y Cristo va a redimir a la humanidad haciéndose humano, haciéndose hombre, para que en la carne poder vencer al pecado. Y el que ha vencido al pecado en la carne ha terminado con el pecado, dice Pedro. Porque nosotros en nuestra carne no podíamos hacer nada por nosotros, pero Él, siendo el único ser humano bueno, perfecto y justo que ha pisado esta tierra, fue enviado por el Padre a redimirnos. Pero el precio que debía pagar para rescatarnos, el precio que el Señor pagó por usted, hermano, no fue el precio de una gran propiedad terrenal, fue el precio de su propio Hijo. Yo quisiera preguntarle aquí a Andrés, le compro su hijo, hermano. Ya con esa cara me dijo que él no lo vende. ¿Dónde está Aarón? Aarón, le compro a Amelia, su hija. Uy, ya lo miró la esposa, le dijo, ni se le ocurra. Lo que quiero indicar es, vamos a suponer, Aarón, ¿cuánto vale su hija? Diga, no me tiente. Quiero decir es, hermano, un hijo no tiene, porque no vale nada. Porque su valor, si su hijo, producto de la unión de usted y su esposa, dos personitas que pecan, limitadas, pequeñas, su hijo para usted tiene un valor incalculable, cuánto más el valor del unigénito Hijo de Dios. Y ese fue el precio que Él pagó por usted. Vuelvo a repetir la frase que quiero que no la olviden. Usted es una persona carísima. Si usted cree que como hijo de Dios es una baratija, está menospreciando la sangre del pacto, la sangre de Cristo. Usted tiene un valor incalculable, no por lo que usted es, sino por lo que Cristo es, y usted está en Él, como ya lo vimos. ¿Queda clara esa idea? Entonces, hermano, las cosas costosas, valiosísimas, ¿se cuidan? Por tanto, no descuidéis una salvación tan grande, una obra tan grande en su favor. ¿Creen ustedes que cuando uno dimensiona esto, le da por andar desordenadamente? Sabiendo ahora quién soy, soy un hijo de Dios y no puedo vivir de otra manera sino como un verdadero hijo de Dios. Vive como un hijo de Dios, piensa como un hijo de Dios, mira como un hijo de Dios, come como un hijo de Dios. Y eso lo aprendemos porque Cristo hace en nosotros que podamos actuar de determinada manera. Yo no puedo ser hijo si el Hijo de Dios no está en mí. Y ya lo voy a mirar para ir cerrando con lo siguiente. Solo Cristo hace posible tan glorioso rescate, pero aún nos lleva más allá. Él no solo nos rescata y nos dice ya, rescatados. No, hay un siguiente paso que es lo que nos muestra el versículo 5 en la parte final. Dice, para que recibiésemos la adopción. ¿Para qué? La adopción, aclaro. Los seres humanos no nacen siendo hijos de Dios. Los seres humanos nacen siendo hijos de Adán el pecador. Y como hijos de Adán, la sentencia por el pecado es inevitable. Pero como el Hijo de Dios, el último Adán, que es Cristo,
es eterno, Él viene para darnos vida eterna y hacernos hijos de Dios. Ya no hijos de quién, de Adán, condenados a la muerte, sino hijos de Dios, llamados a la eternidad. Hermana amada y preciosa, y con todo el respeto que usted merece, que quiere luchar contra el paso del tiempo, ¿verdad? Está bien, yo creo que eso está bien. Usar cremas humectantes, limpiadoras, nutritivas, todo eso está bien, no hay nada de malo. Pero si sabe una cosa, para conservar el brillo, la gloria de usted como creación de Dios, lo mejor que le pueda pasar es que tenga eternidad. Y el único que le da esa eternidad es el Hijo de Dios. Así que ahora hemos sido adoptados. El versículo dice para recibir la adopción, y en el 6 dice: y por cuanto sois hijos, ¿sois qué? Hijos. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y debo aclarar lo siguiente: éramos esclavos, pero ahora Dios nos dio su espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que es el espíritu de adopción. Vea esto: a un hijo de Adán, Dios lo llama, pone dentro de él, ¿quién? ¿A quién? El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Y ahora, por cuanto el Espíritu de Cristo está en él, él es hijo de Dios. O sea que quien no tiene el Espíritu de Cristo no es hijo de Dios. ¿Mala noticia? Voy a decir esto porque yo sé que hay hermanos que están diciendo: entonces yo no sé qué soy. Alguno podría estar dudando ahora, porque le han dicho el Espíritu Santo, para que usted sepa, cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, a uno se le confunde la lengua y habla en otros idiomas. Y yo quiero decir que aunque en el día del Pentecostés sucedió así por una razón que el texto explica, entre colombianos que hablamos español, si viene el Espíritu Santo, de nada nos sirve que usted hable otro idioma. Lo que el Espíritu hace es producir el fruto. Dijo, creo que fue R.C. Sproul, que dijo que el problema con las lenguas es no dominar la que uno tiene. Ya, ahí es donde hay un verdadero problema. Ahora, quiero solo decirles, hermanos, la verdadera evidencia del Espíritu Santo en una persona es el fruto del Espíritu. Cuando usted va a un cultivo de árboles frutales, ¿cómo distingue el uno del otro? Por el fruto, a no ser que tenga un conocimiento, ¿verdad?, del tallo, de las hojas, y sea un experto en frutales. Pero los que no somos expertos en frutales, vemos una manzana pegada a un árbol y yo le digo, este es un árbol de manzanas. Por sus frutos. Entonces, si usted es una persona que manifiesta el fruto del Espíritu, usted tiene el Espíritu Santo. Pero pastor, no he hablado en lenguas. No, hable en español, pero hable para la gloria de Dios. Bendiga a Dios. Dejemos, hermano, esa clase de información que a veces hace que los hijos de Dios no disfruten lo que son. Ahora, otros han dicho, no, a ver, eso el Espíritu Santo se recibe, y el día que uno recibe el Espíritu Santo, eso a uno le coge una tembladera y cuentan su propia experiencia. En vez de hablarle de la Biblia, cuentan su propia experiencia y le dicen, es que el día que yo recibí el Espíritu Santo temblé 4 horas. Y entonces usted dice, no, pues yo la única vez que tiemblo por ahí es cuando hace esos fríos bravos en Bogotá. Hermano, aquí no es ni por temblar, ni por hablar en otros idiomas. Cuando el Espíritu Santo viene sobre un hijo de Adán, es convertido en hijo de Dios, y a partir de ese momento la imagen de Cristo comienza a formarse en él, porque es el Espíritu de Cristo morando en él. Hermana, usted que tiene un esposo difícil,
Usted que a veces ora al Señor, Señor, cámbiamelo. No, perdón, cámbielo. Dije algo que no está bien. El problema con las palabras. Bueno, quiero decir que algunas podrían pensarlo, pero Dios las guarde de esos malos pensamientos. Mire, si tiene un esposo difícil, lo mejor que puede hacer usted es orar y decirle: Señor, ten misericordia y haz que mi esposo se conforme a tu imagen. Pero la única manera para que él se conforme a la imagen es que el Espíritu de Cristo esté en él. Y para que el Espíritu Santo esté en él, no es a causa de sus oraciones, es a causa del plan eterno de Dios para con su esposo. ¿Ya? Entonces, mis amados, Él ha puesto, según este versículo, Él envió su Espíritu, el Espíritu de su Hijo, a nuestros corazones. ¿A dónde lo envió? A nuestros corazones, porque el problema del hombre, ¿dónde está? En el corazón. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, todo lo que dice allá el texto en el Evangelio de Mateo, que Jesús citó. Dijo: del corazón salen las mentiras. Entonces Dios envió el Espíritu Santo, que como fuego purifica el corazón del hombre. ¿Sabe quién mora en usted, hermano y hermana? El Espíritu Santo de Dios. Y no hay nada más sublime, no hay nada más glorioso que el Espíritu de Cristo en su vida. Así lleve los zapatitos rotos, así no haya podido estrenarlo durante los últimos años, así en su casa esté atravesando un momento difícil, y así en su cuerpo hay alguna enfermedad, pero si el Espíritu Santo está en su vida, entonces usted tiene el privilegio de ser llamado hijo de Dios, porque el Espíritu que vino sobre usted fue el que le permitió creer en Cristo, aplicando la verdad del Evangelio. Explico esto. Predicamos nosotros el Evangelio, pero si el Espíritu Santo no toma el Evangelio para aplicarlo al corazón, no hay conversiones. Pero cuando el Espíritu Santo aplica la verdad, esa vida nace, es una nueva criatura. ¿Quiere usted tener un nuevo esposo? Con el mismito está bien. Ya. Algunos esposos dicen: mi esposa es muy difícil, Señor, cámbiamela. El Señor tiene poder para transformársela. El Señor tiene el poder para transformarla. Ahora, lo que necesitamos es que seamos hechos nuevas criaturas. Pero vuelvo a aclarar, solo es posible si el Espíritu de Cristo mora en su vida, porque es Cristo mismo morando en su corazón. ¿Cómo cree que le recibiría Cristo a usted cuando regresa del trabajo? ¿Cómo lo recibiría Cristo? Ahora, hablando para el esposo que viene del trabajo y sabe que su esposa, en ella vive Cristo, pues la esposa lo va a recibir como Cristo. ¿Ya? Hermana, piense, ¿está usted viviendo como Cristo? Esposo, usted que llega pensando: fijo, no pagaron el gas y lo van a cortar y me toca pagar la reconexión, y llega y pregunta, lo primero que hace es: ¿pagaron el gas? Y la esposa se queda mirándole y dice: estuve muy ocupada con los niños, se me olvidó. Y él se desparrama, se riega. Si él ha sido renacido por Dios, el Espíritu Santo mora en él, hermano, debemos esforzarnos por vivir como Cristo, por llegar a la casa como Cristo, por saludar como Cristo. Eso no es conductismo o cuestiones de la conducta. Quiero decir es que la conducta es el fruto de lo que pasa adentro. El fruto deja la evidencia de que hay en su vida. Entonces hay hermanos muy cristianos los domingos, varones muy cristianos los domingos, pero muy adanes
el resto de la semana. Termino con lo siguiente. Como soy hijo, el versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también ¿qué? Heredero. Tenemos herencia. Usted como hijo de Dios tiene una herencia que ni imagina. ¿Sabes? Que cada vez que yo pienso en mi vida aquí abajo, tengo que levantar muy rápidamente la mirada para ver la herencia que en Cristo se nos ha sido conferida. Porque aquí abajo, en términos económicos, pues muy poco, casi nada. ¿Acaso eso es motivo de tristeza? No. Y quiero decirles una cosa. Los años van pasando. Este cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior, por la obra del Espíritu Santo, se va fortaleciendo y renovando día a día. Y caminamos hacia lo eterno y perdurable. Usted va, si usted mira y lee la Biblia, usted se va a llenar de esa expectativa de querer que llegue ese día, hermano. Como cuando era niño y le decían, vamos para Melgar. Usted no dormía esa noche antes de la ansiedad porque llegara. Así debe estar la iglesia, ansiosa por que el Señor venga, que el Señor regrese. Y todo esto va a pasar. Todo esto va a terminar. Eso que tanto nos ocupa es lo que menos beneficio traerá. Y lo que a veces desatendemos es lo que verdaderamente tiene sentido. Usted tiene una herencia porque usted es hijo de Dios. Alguno estará pensando, no, mi papá fue muy pobre, no me dejó herencia. No piense así, tiene un padre que es dueño de todo. Pero aclaro, el que Él sea el dueño de todo no quiere decir que usted ahora salga de aquí diciendo, Señor, yo soy tu hijo y pago arriendo, debería ser dueño de un edificio. Y Dios le va a decir, es que esa no es la herencia. La herencia es estar con Él para siempre. ¿Quiere colocarse en pie? Para siempre. Usted es hijo de Dios y usted tiene herencia. Gócese en eso. Hay un testamento en el cual Dios nos ha dejado en Cristo como herederos. ¿Tiene usted duda de que es hijo de Dios? Si no duda, gózate en serlo. ¿Tiene usted duda? ¿O hay alguno que de pronto diga, no creo, yo no he andado con Dios? Este es tu día. Y le voy a invitar a que ahí donde está, usted le pida perdón a Dios. Que usted le diga, Señor, quiero ser tu hijo. Permíteme, por tu misericordia, que a partir de este día yo sea tu hijo. Y eso solo lo podrá decir porque el Espíritu ya ha llenado su corazón. Ahora, usted que ya es hijo de Dios porque lleva un proceso de santificación, quiero que en este momento dimensione, por favor, quisiera que usted ahora al orar se dé cuenta de lo que tiene en Cristo. No de lo que no tiene aquí abajo, de lo que tiene en Cristo. Y gócese, salga feliz en este día de acá, salga lleno de gozo y con deseo de volver a las 2. Salga con deseos de seguir viviendo esta semana y la que sigue hasta que el día que Cristo regrese o usted se muera o yo me muera, ¿verdad? Yo debo estar en ese plan. Oremos. Eterno Padre, te doy muchas gracias, Dios, por tu palabra, la cual es lámpara que alumbra nuestro camino. Gracias, Dios, porque sé que hay una sola manera para llegar a ser hijo tuyo. Y no es una cuestión que esté en nuestra potestad,
No es una decisión nuestra, es tu decisión, es tu plan, Señor. Quiero agradecer ahora que me hayas hecho tu hijo. Dios, si para un judío era un privilegio ser hijo de Abraham, cuánto mayor privilegio debo experimentar como hijo tuyo, oh Padre. Si a Adán o si a Abraham mejor fueron hechas las promesas de una tierra que al fin y al cabo tenía limitaciones, una tierra sujeta a la lluvia, una tierra afectada por sequías muchas veces. Y si esa era una herencia en la cual los hijos de Abraham se gozaban, cuánto gozo debe haber en nuestro corazón, porque la herencia nuestra trasciende esta tierra, oh Dios amado, y nos promete a una nueva tierra, nuevos cielos y una condición absoluta de bendición. Pero Señor, sé que lo que debo perseguir no es eso, sino la persona de tu Hijo amado Jesucristo. Que aquí lo que importa es la persona de Cristo, mi Señor y Salvador, para quien debo vivir, por quien vivo, en quien vivo todo el tiempo. Ayúdame, oh Dios del cielo, a estar siempre en Cristo, sabiendo que soy de Cristo y que al estar en Él y ser de Él, es que yo soy ahora un hijo tuyo, Padre. Que no hay otra posibilidad que solamente estando unido a Cristo, porque Él es el unigénito del Padre, y todo aquel que está unido a ti, Señor, es el único que puede hoy gozarse y decir que realmente es hijo tuyo. No es por estar unido a una congregación, no es por estar unido con una afiliación a determinada denominación, es por estar unido a ti, mi Señor. ¿Y quién podrá separarnos de tu amor, Señor? Si tú eres quien nos guarda y nos protege. Padre, permíteme salir de acá pensando la inmensa responsabilidad a causa del inmenso privilegio. Soy hijo tuyo, Padre, y por lo tanto debo vivir como un hijo tuyo en medio de esta generación perversa y maligna, y lo cual implica que tú eres un Dios santo y yo debo vivir entonces en santidad. Así como tu unigénito vivió en completa obediencia y sumisión a tu voluntad, sé que tu Hijo hace que nosotros podamos también vivir en tu voluntad, Señor. No ignoramos todavía, Señor, aquella situación de pecado que aún queda en nosotros, pero tenemos la plena certeza que el fuego glorioso de su Espíritu Santo que mora en nuestra vida eliminará la escoria que haya en nosotros, porque el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Señor, tú sabes las luchas